Es una hermosa bendición poder estar con ustedes y agradezco al Señor por este hermoso privilegio que me da y deseo que el Señor le siga fortaleciendo y siga usted disponiendo su vida y su corazón para bendecir, creo que a cientos y miles de personas. Creo indudablemente, Pastor Pedro, que ningún trabajo en el Señor es en vano, y aun cuando vinieran momentos en el que decimos ya no, también sabemos que el que nos sostiene es el Señor, y le agradezco por este hermoso privilegio. Amados hermanos y amigos que están en la transmisión, agradecemos al Señor por esta oportunidad tan especial que nos da y queremos continuar estableciendo fundamentos. El principio étnico del que hice referencia y al que hace alusión la primera carta a los Corintios en su capítulo 10 es muy importante. El fundamento de este principio está sobre el dispensacionalismo y llegamos a la conclusión de que estamos en la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y literalmente al final de esta dispensación. Mencionamos la semana pasada que esta dispensación se divide en 7 periodos a los que se le alude directamente en el mensaje de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 en cuestión de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Y la conclusión bíblica es que estamos en los tiempos finales, ya cursando lo que es el periodo de la iglesia de Laodicea. Yo estoy sorprendido de que estos últimos meses las cosas se hayan agilizado tan pronto, y parece ser que pudiéramos estar cayendo al momento en el que el Señor Jesús dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y es que ciertamente esta es una prueba, es decir, lo que estamos viviendo en el mundo y que ha afectado a la iglesia porque se han cerrado nuestros templos en todas partes, es indudablemente una prueba a la fe de cada uno de nosotros. Y anhelamos mucho que de esta prueba cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, salgamos victoriosos, salgamos fortalecidos, salgamos bendecidos, y como esperamos y soñamos muchos pastores, salgamos con un avivamiento, porque nuestra conciencia nos estará motivando a hablarle a aquellos que amamos que es el tiempo. Porque hace algunos meses tuve el privilegio de estar con la iglesia Ríos de Agua Viva comentando este particular, y decía yo: somos una generación privilegiada a la que Dios nos está permitiendo ver el cumplimiento de todas las cosas, y con esta pandemia indudablemente el privilegio creció, porque ahora digo, no somos una generación privilegiada, sino además probablemente somos la última generación, la generación que podrá contemplar el rapto del Señor. Y fundamentamos nuestro concepto en lo que la Sagrada Escritura nos enseña. Vimos, como he mencionado, lo que habla Apocalipsis 2 y 3 en cuestión de las 7 iglesias, que es la forma en que se divide el periodo de la gracia. Pero un fundamento muy importante de la profecía bíblica es el pueblo de Israel. A Israel, todos los teólogos y escatólogos lo consideran como el reloj profético del Señor. Y en 3 tiempos importantes el Señor nos muestra, es decir, ¿sí? Hay 3 tiempos importantes en la historia del pueblo de Israel, el cual el Señor nos los muestra a través de 3 símbolos importantísimos. Israel es exactamente la viña, la higuera y el olivo. Y cada uno de estos símbolos representa un periodo específico en la historia de Israel. Otra vez, en símbolos proféticos, Israel es la viña, la higuera y el olivo. Y como la viña, amados hermanos, bueno, pues sufrió el olvido del Señor de acuerdo a Isaías 5 y etcétera. Pero no lo vamos a ver eso en este momento, lo vamos a ver al finalizar,
porque considero que el hecho de mencionarlo nos llevaría a no establecer la parte importante que es la historia judía desde la perspectiva de las 70 semanas. Una profecía que se registra en el capítulo 9 de Daniel y que es probablemente la segunda o primera en importancia en toda la Sagrada Escritura. Y es el relato de Daniel en cuanto a su propia experiencia, amados hermanos. Voy a permitirme darle lectura, es grande el capítulo, pero es importantísimo porque otra vez establece fundamentos importantes. Dentro del principio étnico, este sería a los judíos. Mencionamos tres que son gentiles, judíos e iglesia. Proféticamente ya vimos el mensaje a las 7 iglesias y hoy vamos a ver el mensaje a los judíos en la profecía de las 70 semanas. Leo, dice literalmente el texto: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu
tu pueblo. Esta es la oración de Daniel y sigue relatando él mismo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y la profecía se relata a partir de este versículo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Brevemente, Dios bendice tu palabra, pero también bendice nuestras vidas y edifícala, Señor. Ciertamente es una porción que para muchos ha tornado o ha sido muy difícil, pero queremos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga comprender lo que es tu palabra, Señor. Gracias esta tarde por esta hermosa experiencia y bendición que tú nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La profecía más grande de todos los tiempos, razón por la cual grandes hombres de Dios dudaron de la canonicidad del libro de Daniel. Estoy hablando de hombres de la talla de un Martín Lutero, del príncipe de los predicadores, el señor Spurgeon, que llegaron a comentar que ciertamente sí, la paternidad o canonicidad del libro estaba en duda por la perfección de las profecías. 3 aclaraciones pertinentes. Número 1, la importancia de la lectura bíblica con relación a la profecía. Daniel inicia su oración confesando lo que para él era un principio importante, pues lo había leído en el mismo libro del profeta Jeremías. En el versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, sí, son 70 años los que Dios le había revelado a Jeremías que iba a durar la devastación del pueblo de Israel. Eso lo relata Jeremías en su capítulo 25, en su versículo 11. Es extraordinario notar cómo el mismo Daniel dice: mirando atentamente, lo que implica la importancia de la Sagrada Escritura y la importancia de la comunión que a través de ella debemos de tener para conocer los planes del Señor. Número 2, la comprensión de Daniel de que lo que estaba viviéndose en este momento, es decir, en el tiempo en que él está orando, era consecuencia de la vida del mismo pueblo de Israel. Y qué experiencia tan extraordinaria, hermanos, porque podemos decir indudablemente que la situación que se está viviendo a nivel mundial no es otra situación más que la consecuencia de los actos del ser humano.
hemos llegado al colmo de la paciencia del Señor y estamos viviendo la retribución de nuestras propias desviaciones. Por supuesto, Daniel nos enseña no solamente que conocía al profeta Jeremías, en más de un momento en esta escritura encontramos que Daniel hace referencia que esto es lo que habló Moisés, e indudablemente, hermanos, esto es lo que habló Moisés. Si ustedes quieren constatarlo, está bien específico en Deuteronomio 30. Pero también conocía lo que era la historia de Crónicas, lo que era, sí, todo eso que hoy usted y yo conocemos como Sagrada Escritura, porque entiende, sí, que la ira de Dios se aplaca con la confesión de nuestros pecados. Daniel estaba confesando su pecado, el confesar su pecado y el pecado de sus líderes, el pecado de sus profetas, de sus sacerdotes que se habían apartado, y en términos concretos el pecado del pueblo. Entonces la enseñanza general de la profecía de las 70 semanas en el contexto del capítulo 9 nos lleva a entender el valor de la Sagrada Escritura, a entender las consecuencias de nuestros actos y a valorar la misericordia de Dios. Busquen las ocasiones que también se usa el concepto de misericordia, que es el amor del Señor sobre nuestras vidas, y vamos a entender los principios sobre los cuales nosotros deberíamos de estar trabajando en estos momentos. El primero de ellos, por supuesto, mirar atentamente en los escritos proféticos, y no hay otros, solamente estos, los de la Sagrada Escritura. Y de aquí, amados hermanos, desprendemos exactamente la importancia de esta profecía de las 70 semanas. Un aspecto general: Daniel está orando conforme a la Escritura, apelando, ¿sí?, al plan de Dios o al pacto de Dios con el pueblo de Israel. Podemos llamar que es el pacto abrahámico. En el capítulo 12 del libro del Génesis encontramos 7 promesas impresionantes de Dios hacia Abraham, y lo que está haciendo Daniel es pidiéndole al Señor el cumplimiento de esas promesas. Para muchos la pregunta sería: ¿y entonces por qué no le respondió si está orando conforme a los principios bíblicos? Es muy sencillo el principio. Dios no pudo haber respondido esta oración porque todavía no se pagaba el precio por el pecado. Jesús no había llegado para pagar o redimir al ser humano, de tal forma que la profecía no se podía haber cumplido en este momento porque faltaba la sangre de Jesús, el cumplimiento de Isaías 53 sobre el pueblo de Israel y sobre toda la humanidad. Si el Señor hubiese cumplido la oración de Daniel, no habría, amados hermanos, forma de que pudiera el pueblo haberse redimido, por cuanto Cristo aún no había entregado su vida. De allí que la profecía de Daniel tiene inmersa a la iglesia. Y muchos teólogos dicen la frase: en Daniel está escondida la iglesia, porque esta profecía de las 70 semanas abre la oportunidad para que los gentiles pudiesen haber sido salvos. Miren, la profecía, les he dicho, suena muy difícil, pero estudiándola al final suena muy sencilla. Vamos a entender lo mismo que el profeta Daniel hizo, versículo 22, y miren qué hermosa experiencia de Daniel. Fue Gabriel, ¿sí?, quien le explicó a Daniel detalladamente lo que era la profecía de las 70 semanas. El versículo 22 dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y le da una explicación hermosa a Daniel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Noten, Dios sí respondió a Daniel, tanto que mandó a Gabriel para darle respuesta. Qué hermoso es el amor del Señor cuando usted ora, cuando usted le busca, cuando usted dobla sus rodillas, ¿sí?, y sabe que Dios le está escuchando, no porque seamos justos, sino porque Dios nos ama. Y el mismo varón Gabriel que bajó para darle entendimiento a Daniel está al servicio, dice el libro de Hebreos, de los que habríamos de heredar la salvación. Qué hermoso privilegio, y ojalá podamos meditar en él.
en el versículo 24, ya literalmente está lo que es la profecía. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Número uno, y es importante que lo enfaticen, el Señor establece el número de años que habría de durar el tiempo profético. La palabra semana es el término hebdómada en hebreo e implica un periodo de 7 años. Con lo que el ángel le está diciendo a Gabriel cuando dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que era necesario que transcurrieran 490 años para el cumplimiento profético. Una semana equivale a 7 años, por lo cual 70 semanas equivalen a 490 años. Número dos, Dios es muy claro y específico y le da la razón del por qué iban a durar este periodo o estos 490 años. Es decir, el número 2 en la profecía de las 70 semanas implica el propósito de la profecía. Se nos da el tiempo y número 2, se nos da el propósito. Y si cuentan son 6. Número 1 dice terminar la prevaricación. Eso implica, amados hermanos, y después durante el reino milenial en la presencia del Señor viviremos en tal santidad que el último pecado para traer justicia perdurable, el anhelo de los hombres. El anhelo de los hombres, digo literalmente, hermanos, porque el proceso profético que estamos viviendo es exactamente el deseo de los hombres de llegar a un estado casi perfecto, a lo que se conoce aquí como justicia perdurable. Número, ¿sí? Dispensación. En 30 semanas. Noten cómo en el versículo 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice, y sigo leyendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Las 70 semanas se dividen en 3 periodos. Un primer periodo de 7 semanas que equivale a 49 años y que fue el tiempo en que se edificó el muro y la plaza de la ciudad a través de Esdras y de Nehemías. Un segundo periodo de 62 semanas que va desde la salida de la orden de edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Entonces, en las divisiones tenemos 7 semanas para edificar la plaza y el muro y 62 semanas para llegar al Mesías príncipe. Y una última división que es una semana, la que conocemos como la última semana o la semana 70. Ahora, es un dato interesante el hecho de que el Señor marca como inicio de las 70 semanas la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Son muchos datos, ¿sí? Yo voy a dar un dato general que es el que propiamente o en el que concuerdan todos los teólogos, que esta orden es el decreto que se establece en el capítulo 2 del libro de Nehemías, versículo 1 al 8. Es el decreto que dio Artajerjes y este decreto, según los historiadores, hermanos, fue dado el 5 de marzo del año 445 antes de Cristo. Este dato, por supuesto, sí, es general. No todos concuerdan, hay diferencias, pero yo me apego mucho a él porque nos lleva a una fecha exacta. Entonces, la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén se debió de haber dado el 5 de marzo del año 445 antes de Cristo. Es el decreto de Artajerjes de Nehemías 2 del 1 al 8. Esta primer marca sobre las 70 semanas nos debe llevar a lo que conocemos y lo que dice el texto, ¿sí? Vuelvo a leer el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí? Allí marquen ustedes, es Nehemías 2 del 1 al 8, 5 de marzo del año 445 y el segundo evento dice, ¿sí?
hasta el Mesías príncipe. Y dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, lo que implica que del año 445 hasta la manifestación del Mesías príncipe habría de haber exactamente 69 semanas. Eso implica un periodo de 483 años. En la Sagrada Escritura, el año es un año profético equivalente a 360 días. Este dato nos lleva a considerar que a partir del 5 de marzo del año 445 hasta que se le quita la vida al Mesías príncipe, habrían de transcurrir exactamente 483 años, que equivalen a 183.880 días. Y es impresionante, hermanos. Esto nos lleva exactamente del 5 de marzo del año 445 al 31 de marzo del año 30 después de Cristo. Con una exactitud impresionante, la manifestación del Mesías príncipe en la entrada triunfal se da exactamente el 31 de marzo del año 30 después de Cristo. Han transcurrido 183.880 días desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén. El tiempo es perfecto y la profecía se cumplió perfecta. Dios anhelaba que el pueblo de Israel reconociera al Señor Jesucristo, pero ellos lo rechazaron. Y Juan magistralmente dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso implicó, amados hermanos, ¿sí?, que el Señor Jesús fuese rechazado y con ello entonces el pueblo de Israel pasara un periodo de prueba, que es exactamente lo que se conoce como uno de los símbolos de la vid olvidada del Señor. Explicaremos probablemente en otro momento esa experiencia. Y aquí entonces se abre un paréntesis, que es el que conocemos como el paréntesis del periodo de la gracia. Aquí es donde se inicia la iglesia. Y el pueblo de Israel tiene que sufrir un juicio como consecuencia del rechazo del Señor Jesucristo, que fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por las huestes del general Tito. En ese año el pueblo de Israel fue disperso. A diferencia de la primer caída del año 586, que el pueblo de Israel fue cautivo, ahora en el año 70 el pueblo de Israel fue disperso. Y así vivió, amados hermanos, por muchos años y por muchos siglos, hasta que exactamente el 14 de mayo de 1948 el pueblo de Israel se vuelve a constituir en una nación. Y es esa nación, ahora es uno de los símbolos de los que se habla en la Sagrada Escritura con relación a Israel, y lo relata el capítulo 24 del mismo Mateo. Dice el capítulo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los escatólogos concuerdan en que la higuera empieza a florecer el 14 de mayo de 1948, y a partir de ese momento se desatan todos los acontecimientos de los que usted y yo somos testigos. En la tercera división que relata Daniel, encontramos exactamente lo que iba a darse bueno, ya dijimos lo que se da de la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén, que nos lleva hasta el Mesías príncipe, y dice literalmente, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso corresponde exactamente al periodo de Esdras y Nehemías. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Lo vimos y digo, eso fue lo que se llevó a cabo. Bueno, la entrada triunfal fue el 31 de marzo del año 30 después de Cristo. Entonces esto nos llevaría al 6 de abril del año, sí, igual 30 después de Cristo. Y sigue diciendo, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso habla de la destrucción del pueblo de Israel o de Jerusalén en el año 70 y la dispersión que tuvo el pueblo de Israel hasta el fin
de la guerra. Es muy profundo esto, pero es muy comprensible, hermanos. Hay quien incluso que esto hace una alusión directa a la Segunda Guerra Mundial. Sabrán las penurias que tuvieron que pasar los judíos, donde más de 6 millones de ellos murieron, y la consecuencia de esta guerra fue la conciencia de la humanidad con torno al valor de los seres humanos, incluyendo a los propios judíos. Durarán las devastaciones. Fue allí donde la conciencia, surge como consecuencia del final de la Segunda Guerra Mundial la necesidad de protección del hombre, y se establece la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente, en 1957, se establecerá lo que es el Mercado Común Europeo, que tiene como un único propósito buscar la seguridad de los seres humanos. Entonces, se lleva hasta ese tiempo, y a partir de ese tiempo, entonces entra el versículo 27, que es la última semana, a la que le conocemos como la semana de angustia para Jacob. Dice, y por otra semana confirmará el pacto. Este es un dato interesantísimo, porque ya nos está llevando al conocimiento de lo que es el anticristo. En la manifestación de los juicios de Apocalipsis 6, vemos que el primer sello se abre y sale un jinete blanco que no es Cristo, sino que es exactamente el anticristo, y que en esas circunstancias hará un pacto con los judíos, que es a los que se refiere con muchos. Dice el texto, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El pueblo de Israel, al entrar en pacto con este personaje al que conocemos como anticristo, tendrá que tener listo todo espiritualmente, en este caso el templo edificado y las ofrendas restauradas, para que a los 3 años y medio de la manifestación de este personaje pueda cesar el sacrificio e incluso literalmente cumplir lo que fue la profecía que el Señor Jesús enfatizara sobre la abominación desoladora. Dice el mismo texto, después con la muchedumbre, ¿sí?, de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él, ¿sí?, desolador. 7 semanas, tiempo angustioso cuando se edifica la plaza, 62 semanas hasta llegar a la vida del Mesías, o cuando se le quita la vida al Mesías, más no por sí, un preámbulo de las 7 iglesias que se abre, y al finalizar la manifestación de lo que estamos contemplando. Estamos en un proceso coyuntural, en un momento histórico en que, como he dicho, podríamos ser la generación que vea la manifestación del anticristo, porque literalmente es lo que Pablo escribe, ¿sí?, a que se habrá de manifestar el anticristo. Las profecías sobre Israel se han cumplido de una manera tan perfecta que nada de lo que está sucediendo en el mundo es coincidencia. Todo es consecuencia dijimos, de lo que el hombre mismo ha hecho. Yo creo en la omnisciencia de Dios, y esa omnisciencia es lo que lo llevó a mostrarnos en la Sagrada Escritura lo que habría de suceder. Dios no escribió el destino, porque por eso tenemos libre albedrío usted y yo. El hombre escogió la maldad, y la maldad hoy se está reflejando en el hombre, y es lo que estamos viviendo como sociedad, como humanidad. La pandemia no es otra cosa que la consecuencia del pecado del hombre. Y en esa experiencia, amados hermanos, vemos que el telón de la profecía se está descubriendo, y que lo que hoy se está cumpliendo, he dicho, no es coincidencia, es exactamente lo que la Sagrada Escritura está diciéndonos desde esta profecía y desde muchas otras. ¿Qué implica? Que estamos en el proceso de los últimos tiempos. Y si esto se da así como hemos leído en Mateo 24, entonces Israel, o el pueblo de Israel, es la higuera, y la promesa del Señor es que no habrá de pasar esta generación sin que todo lo que está escrito acontezca. Y estamos viviéndolo. Estamos viéndolo con nuestros propios ojos, las circunstancias que se están dando. Es importante que subrayen lo que se enfatiza en el capítulo 9 al finalizar, cuando dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
Está hablando ya directamente del anticristo. Y estamos exactamente para ver lo que la profecía está enseñando. El mundo está presto para eso. A este periodo se le llama el nuevo orden mundial, del que hablaré ampliamente la próxima semana. Ese nuevo orden mundial, he dicho hace unos minutos, es el deseo de los seres humanos de llegar a otro nivel, donde están hablando ahora del transhumanismo, que lo especificaré claramente y que lo habremos de entender. Para que esto se pueda manifestar, hermanos, ya estamos en la antesala de lo mismo. Estamos esperando en el mundo un evento que se conoce, ¿sí?, como una reunión a la que el líder de la Iglesia Universal en el mundo ha convocado a los principales líderes del mundo para establecer principios educativos de un nuevo humanismo. Escuchen lo que estoy diciendo. Ha convocado a los líderes del mundo para establecer el principio de un nuevo humanismo, que no es otra cosa más que la preparación para la manifestación de este ser que es muy caracterizado en la Sagrada Escritura. Si Dios permite, el próximo martes iniciaremos hablando de las características de este personaje y de cómo entrará en un pacto con el pueblo de Israel y cómo afectará a la humanidad total. ¿Por qué esta pandemia ha estado afectando no solamente la vida de muchos? Porque al final, amados hermanos, la letalidad del virus no es tan grave como las consecuencias que el mismo virus traerá a toda la humanidad. Y estoy hablando de los problemas económicos que se perfilan en todo el mundo y que traerán indudablemente graves desastres. Una palabra que se está usando en torno a esta convocatoria de un nuevo humanismo es la palabra resetear. Eso implica el perdón de la deuda económica de todos los países, con lo que este personaje tendrá la gracia de los mismos y será aceptado. El primer país en aceptar el nuevo orden mundial fue España, y en esas condiciones este país ya está preparado para ser gobernado por un personaje a nivel mundial. Dejo estas dudas en el aire, pero la próxima semana entraremos directamente a ver el nuevo orden mundial, fundamentados en la profecía de los gentiles del capítulo 2 del libro de Daniel. Es interesantísimo. Hoy nos quedamos en la profecía de las 70 semanas y en el cumplimiento de la misma. 7 semanas, 49 años, 62 semanas más son 69 años que hacen, 69 semanas que hacen un total de 483 años. Está por iniciarse la última semana. Y perdónenme la seguridad que tengo de decir, está por iniciarse, porque lo que usted y yo estamos viviendo es exactamente el cumplimiento de lo que Daniel profetizara en el capítulo 9 de su mismo libro. Que el Señor sea con ustedes y quedamos para la próxima semana.